Somos el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano y te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. En esta ocasión conversamos sobre el valor de la Reforma Protestante desde una mirada pentecostal con el Dr. Miguel Álvarez, presidente del Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano. Bien, entonces, primero que nada, gracias, doctor, por aceptar la invitación de participar en este primer podcast de CEBIPCA. Y pues para hablar acerca de la Reforma, consideramos que queremos hacerlo desde una perspectiva pentecostal, dado la línea, ¿verdad?, teológica de nuestro seminario. Así que, ¿quién mejor que usted? Y primeramente lo voy a dejar para que salude a la audiencia. Gracias, Edgar. Realmente me da mucho gusto estar con esta audiencia especial, especialmente en este tiempo de celebración de los... ¿Cuántos años sería? 505 años de la Reforma Protestante. 500 años es bastante tiempo, pero muy significativo. Y para nosotros los pentecostales también lo es. Así que por esa razón creo que me siento un poquito motivado para poder estar en este podcast. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, para empezar, quisiera que nos hablara acerca de qué es o qué significa para nosotros los pentecostales la Reforma Protestante. Bueno, para nosotros representa muchas cosas. Es parte de nuestra historia. Hay un tronco común que en alguna manera nos une hacia el protestantismo. La Reforma Protestante marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia cristiana. En nuestro caso, nosotros como pentecostales siempre vemos las raíces del pentecostalismo en el mismo evangelio mismo, desde las narrativas de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y bueno, el mismo ejemplo de Jesús y las tradiciones hebreas que con la fiesta de Pentecostés pues también tienen algo simbólico que tiene que ver con lo que es la experiencia pentecostal. Entonces, cuando viene el periodo de la Reforma, yo lo primero que contemplo aquí es una actividad del Espíritu Santo. La actividad de Pentecostés y la actividad del Espíritu Santo prácticamente se unen, interactúan, y de esa manera Dios actúa en la historia. Es el Espíritu Santo el que actúa en la historia y mueve a la humanidad hacia nuevas condiciones de vida. Y en este caso, el acercamiento al Señor, el recobro de esa imagen divina que Dios que creó en cada ser humano. Recuerda que la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que hay ciertos rasgos divinos en el hombre, en el sentido de que se parece a Dios, porque es semejante a Dios. Y que lo que ha hecho el Espíritu Santo en su actividad, diríamos, en su actividad pentecostal, ha sido recobrar esa imagen. Entonces, la Reforma es más bien un periodo en el cual este proceso divino de restauración de la humanidad se va haciendo una realidad. Viene saliendo de un oscurantismo, por decirlo así, espiritual, para entrar en una edad de las luces que va cambiando y va transformando a la humanidad. Siguiendo la línea de lo último que está diciendo, entonces podría considerarse que a esto que también se denomina en la edad medieval el oscurantismo, podría decirse también que la Reforma no solo afecta la iglesia, por así decirlo, sino también la sociedad en general. Oh, sí, afecta a toda la humanidad, porque claro, en aquel momento toda la educación, toda la formación académica que existía en el momento estaba en la iglesia. Las iglesias eran la fuente de la educación, las universidades y todo. Las universidades se crean ahí, se organizan ahí, empiezan ahí. Entonces, todo lo que era el proceso de educación, como lo conocemos ahora, comienza con el desarrollo de las entidades académicas. Primero era la catedral, por la cátedra, de ahí sale la palabra cátedra. Y luego por la formación de los colegios y luego la universidad. Pero lo que es importante en cuanto a la Reforma es que no solamente, como lo estamos planteando aquí, afecta a la iglesia, afecta a toda la humanidad.
la humanidad misma pasa de un periodo de oscurantismo, en el sentido de estar involucrada en un manejo totalmente conservador de la cultura pasada. O sea que en el proceso del conservadurismo que había en la Edad Media, no se permitía el avance social, no se permitía el desarrollo social, había que mantener a la comunidad en ignorancia. Solamente el más inteligente, el que tenía más dinero o el que tenía más poder, era el que tenía el derecho a la educación. Porque la educación precisamente hace eso, la educación te libera, la educación crea una nueva condición de vida, crea una nueva mentalidad y te libera. Entonces, palabras como liberar, por ejemplo, a la persona, o la liberación en el sentido más técnico del término, siempre fueron términos dañinos para los conservadores, que no de ninguna manera iban a permitir que la sociedad cambiara o que la sociedad misma evolucionara. Entonces, cuando viene la reforma, cambia todo eso, porque se cambia de una estructura religiosa a otro nuevo estilo de religión, de vivir la religión. Antes todo era organizado y estructurado de una manera y ahora pasa a ser algo diferente, con nuevas convicciones, con nuevos métodos y nuevas formas de hacer iglesia. Pues por eso yo diría que sí, en ese sentido no solamente afecta a la iglesia, pero también afecta a la sociedad misma, porque la sociedad es afectada por todos los cambios que estaban ocurriendo en aquel tiempo. Okay, entonces, como síntesis, desde su perspectiva, ¿qué podría decir usted que es el principal, o más bien cuál sería el principal legado de la reforma? El cambio, la necesidad o la búsqueda de algo nuevo, el desarrollo del conocimiento, la investigación, ese proceso de mejorar la vida, de transformar la sociedad y la cultura, eso es parte de la reforma. Bien, ya usted mencionaba, ya más o menos lo dejó ahí sobre el tintero, que la reforma es un movimiento del espíritu. ¿Podría avanzar un poco más en esto? Yo creo que sí, es una reforma del espíritu, porque es, bueno, la misión de Dios, ya hablando de perspectiva de Missio Dei, Dios interviene en el mundo. Y todas estas cosas ocurren porque Dios tiene un plan. En esto yo creo que la persona que me escucha estará de acuerdo conmigo, que aún en medio de todas las circunstancias, Dios no ha perdido el control de lo que sucede en nuestro mundo. Nada ocurre en este mundo si no es por la voluntad permisiva de Dios, porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios eventualmente se va a realizar. Entonces, el Espíritu Santo irrumpe. Cuando, por ejemplo, Jesucristo nació, el Espíritu Santo irrumpió en aquel momento de una forma dramática con el nacimiento virginal de Jesús, con la encarnación de Jesús. En el mismo proceso de la crucifixión y todo eso, en el Gólgota, el Señor también interviene, el Espíritu Santo interviene. Es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús de entre los muertos, y es el Espíritu Santo quien le retorna la vida al Señor. En su actividad divina, el Espíritu Santo es quien va generando que la iglesia crezca. Es el Espíritu Santo quien bautiza a la iglesia con su poder y su energía y la convierte en una entidad dinámica que va por todo el mundo conocido a extenderse. Llega hasta Europa, llega a rincones donde esto no se podía percibir. En medio de oposición, en medio de persecución, y en medio de todas esas cosas negativas y perversas que eran contra la divinidad de la iglesia y contra el propósito de Dios para la iglesia. Entonces, ese mismo proceso espiritual se va generando a través de las edades hasta que llegamos a la Edad Media. Y ese proceso de cambio entre la Edad Media y la Reforma es generado, yo tengo que admitirlo, por la soberanía del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien en algún momento utiliza ciertas circunstancias y a ciertos individuos, en el caso de Lutero, por ejemplo, con lo que le estaba pasando, lo inquieta y hace que nuevas ideas surjan. El Espíritu Santo es dinámico y siempre hace que surjan nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas condiciones de vida, porque eso es lo que Dios hace. Muy bien.
Pastor, hay una frase que siempre resuena cada vez para estas fechas y es Iglesia reformada siempre reformándose. Y en esta perspectiva que usted habla de la transformación como principal legado de la reforma protestante, ¿qué significaría para nosotros como Iglesia Pentecostal esa frase? Yo creo que es una frase muy importante, porque como pentecostales, gente del Espíritu, gente que siempre tiene la mente del Espíritu, que se está renovando continuamente y continuamente reinventándose, no nos podemos estancar, no podemos quedarnos tampoco podemos quedarnos en el pasado. Es decir, creo que es concomitante con lo que la Biblia también dice, que nadie que piense por Dios, con la mente de Dios, va a pensar que el pasado fue mejor que el presente. En el pasado tuvimos buenas experiencias transformadoras que nos cambiaron, pero en el presente hemos crecido, nos hemos desarrollado y el proceso de transformación y cambio se amplía. Entonces, el Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón y en cada iglesia, en cada circunstancia, está creando algo nuevo y cada vez más poderoso y que tiende hacia la glorificación de Dios y la perfección divina. Entonces, no solamente es necesario que haya una renovación en el aspecto espiritual, pero también que haya un proceso de continuidad en la revelación divina, en los cambios sociales, en los cambios estructurales de nuestros sistemas políticos y todo eso, aún con todo lo que sucede en nuestros medios y en nuestras situaciones actuales. Yo pienso que el Espíritu Santo está trabajando de una manera activa, transformando la cultura, transformando la sociedad, transformando a personas, transformando la educación, para que este proceso que llegará a culminar con el propósito final de Dios se lleve a cabo. Entonces la iglesia no puede quedar así, la iglesia tendrá que continuar reformándose y el Espíritu Santo es que la va a continuar reformando. Muy bien, y como última pregunta, Pastor, y me gustaría desde esta escuchar su perspectiva muy personal. ¿Usted cree que la iglesia contemporánea necesita una reforma en el espíritu? Pienso que sí. Pienso que está siendo reformada por el Espíritu mismo y va a continuar siendo reformada. Es decir, es un proceso continuo, no se puede detener. A mí me hace pensar una cosa. Nosotros, los seres humanos, somos gente en movimiento. Aunque nosotros estemos sentados acá frente al otro, estamos en movimiento. Número uno, estamos viajando alrededor del Sol. Estamos rotando con el planeta alrededor de nuestro propio eje, de nuestro propio planeta. Y siempre estamos en continuo movimiento. Y si vamos en un automóvil, tenemos que agregarle un movimiento más. Y si vamos caminando, otro movimiento más. El ser humano es un ser en movimiento. Bueno, aplicándolo a la realidad espiritual, estamos en movimiento continuo y nosotros no podemos parar de eso. Entonces, aquí hay una cuestión importante, la cuestión misionológica. Todos tenemos una misión y dentro de ese proceso de cambio y de transformación continua, Dios quiere que cumplamos con esa misión. Y esa misión importante entre nosotros es transformar nuestro mundo, nuestra cultura, transformar a la vida espiritual de la gente. Y todos sabemos que la mejor manera de poder conducir a alguien a una transformación plena tiene que ver con un contacto directo, con una renovación que se lleva a cabo cuando la persona se une a Cristo y lo recibe en su vida. Entonces, para concluir, me gustaría que tal vez un mensaje, una reflexión a propósito de la Reforma Protestante, el año 505 de la conmemoración de este evento. Creo que es una fecha tremenda esta, es una fecha que nunca podremos olvidar todos los que tenemos una relación directa con el Señor. Me parece que en vez de celebrar Halloween o celebrar otras celebraciones paganas, deberíamos enfocarnos y pensar bien en el propósito divino. Soy de las personas que ha llegado a pensar que hay tretas del enemigo para tratar de enturbiar quizá el propósito divino en alguna actividad, y en este caso una manera de poder
quitarle el poder de celebración que debería tener el día de la Reforma, pues apareció el enemigo ahí poniendo cizaña con Halloween para tratar de quitarnos esa lucidez. Pero aquellos que conocemos a Cristo, que vivimos para el Señor, vamos a estar conscientes de que este día es muy importante para nosotros, porque es el día en que el Espíritu Santo hizo una cosa grandiosa. Y esta es una actividad pentecostal que yo creo que no podemos ignorar. Y puedo decirlo de esa manera, que Dios está actuando en la humanidad. Así que Dios bendiga a todos nuestros oyentes y que puedan tener la paz de Dios en sus vidas aún en este tiempo. Muchas gracias, pastor, entonces una vez más por acompañarnos en este espacio de podcast y nos vemos en la próxima. Gracias.